Le damos la bienvenida a nuestro señor gobernador. Vamos a proceder entonces a dar inicio a este foro educativo departamental. Nos acompaña la periodista Maya Monroy, quien va a estar también acompañándonos acá en lo que es la oratoria de este gran foro departamental educativo. Muy buen día, Maya. Buenos días a todos los maestros guajiros que hacen presencia aquí en el Centro de Convenciones a las Maestras de la Riohacha, en este foro educativo departamental. Igualmente,
momento damos inicio al foro denominado La Educación que Queremos, un evento académico organizado por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Departamento de La Guajira, ASODEGUA, que tiene por objetivo la construcción de la ruta para la transformación integral de la educación a partir del diálogo y la reflexión participativa en torno a pedagogías emergentes, a la educación inicial, las brechas educativas y la educación ética rural en el Departamento de La Guajira. Solicitamos por favor a los maestros que se encuentran en la parte externa del auditorio del Centro de Convenciones San Ismael, los invitamos a seguir para participar del evento académico que es de gran interés para todos. Continuamos, por favor, profesor Moscote, por allá lo vemos. Solicitamos a todos ingresar para participar del evento académico por los niños y las niñas de La Guajira, por la calidad de la educación en nuestro departamento. Bueno, vamos a darle inicio y en primera medida los invito a que se pongan de pie para lo protocolario de los signos. Seguidamente, el himno del distrito capital del departamento. Al
Procederemos entonces con el acto de instalación a cargo del señor gobernador José Jaime Vega Vence. La gobernación de La Guajira, la alcaldía de Riohacha, la alcaldía de Maicao y del municipio de Uriria, a quienes se hacen presentes en la organización de este importante evento que busca articular la educación desde la primera infancia con la básica, garantizando la presentación del servicio educativo y las condiciones laborales de los formadores, cuidadores para fortalecer los procesos pedagógicos del departamento de La Guajira. Señor gobernador. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Saludar muy especialmente a los que me acompañan en la mesa directiva, a nuestra presidenta Azobegua, a FECODE, a nuestro secretario de Educación, a cada uno de ustedes, los maestros y todos los que pertenecen al sector de la educación en el departamento de La Guajira. Es un honor para mí estar hoy como gobernador encargado del departamento en un evento que reviste tanta importancia. Desde el inicio de mi llegada como secretario de apoyo a la gestión y como gobernador encargado en el mes de julio del 2021 y ahora nuevamente en el 22, por las razones que todos conocemos, y el diálogo con el señor gobernador Nemesio Royce en su momento, soñábamos con este encuentro del sector de la educación, donde todos y entre todos armáramos una agenda prospectiva, propositiva alrededor del sector de la educación en el departamento de La Guajira. En reuniones con Azodegua logramos que hoy, Presidenta, se cumpliera ese evento de La Guajira que nos ayudara a visibilizar, a encontrarnos entre todo el sector, a compartir experiencias, a revisar cómo estamos, pero además para dónde vamos en temas importantes como la calidad, la infraestructura, la articulación del sector desde todos los niveles, que nos permita a la institucionalidad tomar decisiones acertadas en cuanto a qué es lo que se debe invertir y apostar en el sector de la educación. Por supuesto, este gobierno construyó un plan de desarrollo alrededor de unos temas de educación, pero que hoy, del documento que quede acá, de lo que nosotros podamos recoger del sector, estoy seguro que en la honorable Asamblea Departamental tenemos toda la disposición para hacer un ajuste a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, pero por supuesto que vaya encaminado también
en que nosotros como territorio le presentemos al gobierno nacional una alternativa de cómo desde el territorio miramos la educación y cómo creemos nosotros que debe ser el futuro de la educación en el departamento de La Guajira. Tenemos una oportunidad histórica y ayer lo decía cuando estaba la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el territorio, porque tenemos varios puntos que se están hoy articulando. El arranque de un gobierno social de nuestro presidente Gustavo Petro, que nos coloca ahora a los guajiros en un plan de optimismo, de esperanza, alrededor de cierres de brechas históricas del departamento. Tenemos hoy una condición importante, que tenemos 7 congresistas que nunca se había tenido en este departamento la posibilidad de tener 7 congresistas. Tenemos hoy, lo decía el señor presidente en la última reunión de gobernadores, y me gusta repetirlo, los momentos más importantes de los gobiernos son el arranque y el remate. El gobierno nacional arranca, nosotros rematamos, y eso nos coloca en una posición privilegiada, porque todo lo que vemos alrededor del sector de educación, específicamente el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de presentarlo en los diálogos regionales, en ese diálogo directo con el gobierno nacional, con el señor ministro, que ha mostrado una voluntad de trabajar por la educación del departamento de La Guajira. Entonces ese momento coyuntural es importante que nosotros sepamos canalizarlo alrededor de construir política pública en el territorio y que el gobierno nacional nos escuche. Pero además tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia P-302, donde se declara el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira. Desde el gobierno departamental y en mi nombre jamás la vimos como una sanción, como un problema. Nosotros vemos la sentencia como una oportunidad para sentarnos de tú a tú, de gobierno local a gobierno nacional, a entre todos encontrar soluciones para cerrar brechas en el departamento de La Guajira. Pero cómo no hablar en este momento, en este foro, de algunas realidades del sector. El tema de infraestructura educativa. Pero bueno, yo creo que debería yo contextualizar algo. El sector de la educación venía intervenido cuando inició este gobierno. Y venía intervenido, como ustedes saben, durante 5 años. Y no intervenido por cualquiera. Intervenido por el órgano rector de la educación en este país. 5 años, presidenta. Entonces, cuando llegamos, iniciamos este gobierno, nos propusimos la firme intención de recuperar la competencia. Hoy el gobierno departamental tiene las competencias de educación. Pero qué bueno sería que revisáramos qué pasó en esos 5 años también con la educación en el departamento de La Guajira. Y no quiere decir esto que tengamos un retrovisor, no. Pero si no contextualizamos todos los problemas, si no visualizamos alrededor de los problemas, pues vamos a seguir en esa espiral que no nos permite avanzar. Yo creo que estos escenarios, y este será el primero, pero no el último, de los encuentros con la gente, con el sector, con los estudiantes, con los padres de familia, para construir desde las bases de la sociedad, desde la comunidad misma, lo que queremos para la educación en el departamento de La Guajira. Hoy estamos frente a una realidad de la infraestructura educativa. La infraestructura educativa de este departamento tiene alrededor de 10 años que no se le hace inversión. Y tengo un compromiso, mientras Dios me tenga en el Palacio de la Marina como gobernador encargado, y es de ir encontrando la ruta que nos permita hacer una inversión estratégica en educación, en infraestructura de la educación, en infraestructura educativa. Las necesidades hoy de infraestructura escapan a cualquier competencia financiera y a cualquier posibilidad financiera del departamento de La Guajira. Un departamento que se encuentra aún subido en ley 550 y que sobrevivimos en el sector nada más con recursos del Sistema General de Participaciones. Pero yo sí creo que presentando un proyecto estratégico de importancia nacional y regional,
vamos a encontrar algunos recursos importantes. Yo quiero dejarlo hoy en este foro como un compromiso del gobierno departamental, alrededor de que con gobierno nacional podamos utilizar recursos de regalía o podamos utilizar recursos de obras por impuestos, que lo hemos conversado con Ecopetrol, lo hemos conversado con el Cerrejón, para que podamos en ese proyecto y en ese diagnóstico inicial de 100.000 millones de pesos para la infraestructura educativa en el departamento de La Guajira, iniciando con un tema importante que es la adecuación de lo que ya existe. Que lo que ya existe lo tenemos, está deteriorado, sin pensar en construir más obras de infraestructura, sin que lo que tenemos hoy esté en óptimas condiciones. También sería un mezquino y egoísta de nuestra parte. Por eso queremos hacer un barrido en la recuperación de la infraestructura que existe, pero además un firme propósito de crear unas aulas donde más se necesiten, y será con ustedes, con ASODEGUA, porque ha sido un aliado importante, poder nosotros con la asociación de rectores del departamento, con todos los maestros, hemos encontrado unos aliados importantes para hablar de educación en el territorio. Yo creo que ese tema debe avanzar muy prontamente. El día sábado tengo reunión con el señor presidente en el encuentro de gobernadores en Caquetá, en Florencia, y eso hace parte de la agenda que queremos presentarle al ministerio en el tema de infraestructura, para que nos ayude a conseguir esa ruta de planeación nacional, y con el Ministerio de Hacienda y Obras por Impuestos, para yo traer una buena noticia al departamento de esa gran inversión en infraestructura educativa. La estrategia de permanencia. Hablar de alimentación escolar y hablar de transporte escolar siempre ha sido un gran reto, y más en los territorios como el departamento de La Guajira. Este gobierno tomó la decisión de continuar con la alimentación escolar manejada por un organismo multilateral que es el Programa Mundial de Alimentos. Ahí hemos venido haciendo unos esfuerzos a nivel financiero, a nivel técnico, a nivel operativo, para mantener la continuidad del programa de alimentación escolar, que entendemos en el territorio, en un territorio donde tenemos deficiencia, muerte por desnutrición, que tenemos un impacto negativo en este sector. Entendemos nosotros, no solamente como gobernador, sino como padre de familia, que esa estrategia debe continuar y ser fortalecida, y por eso la semana antepasada se dispusieron los recursos. Se logró que la Asamblea Departamental nos diera autorización para hacer unos traslados para que la alimentación escolar no se detenga en el departamento de La Guajira. Pero nos encontramos hoy con una situación especial que hemos conversado con los rectores, hemos conversado con ASODEGUA, hemos conversado con la comunidad, con los alcaldes del departamento, y es el tema del transporte escolar para los 9.000 niños que se benefician hoy en La Guajira de esta estrategia del departamento. En un principio es una responsabilidad de todos los entes territoriales, pero conociendo las deficiencias económicas y financieras que tienen los municipios, pues el gobernador del departamento en su momento, y yo lo mantengo de esa forma como visión, es que nosotros debemos conseguir los recursos que nos permitan mantener la estrategia. Y por eso, con recursos de regalía, iniciamos una discusión con Planeación Nacional, porque no aceptaban que las regalías se utilizaran para el transporte escolar, porque pensaban que eso era un gasto recurrente y que no generaba un impacto. Entonces, esa discusión todo el tiempo con Planeación nos llevó a que autorizara que nosotros pudiéramos tener recursos de regalía para poder apalancar el tema del transporte escolar en el departamento. Pero hoy tenemos una situación difícil. Se ha hablado en todo el territorio sobre el tema, y yo quisiera hacer dos precisiones muy cortas. El departamento venía hace muchísimos años con el tema del transporte pediatra, porque no había recursos. Hoy hay recursos garantizados, 35.000 millones de pesos para la estrategia del transporte escolar. Hoy iniciamos dos adiciones con recursos de ingresos corrientes de libre destinación del departamento de La Guajira.
alrededor de 7.900 millones de pesos que utilizamos para adicionar, que nos permitiera a nosotros mantener la continuidad mientras el proceso licitatorio culminaba con la selección de un operador del transporte escolar. Pero nos encontramos que hubo un problema en la licitación. Nos encontramos que hubo dentro de los proponentes que no cumplieron con los pliegos de condiciones y hubo unas denuncias. De hecho, ante ese tema, que como gobernador no me quedaba otra alternativa sino de abstenerme de poder firmar ese contrato y esa licitación. Pero por obvias razones, este departamento tiene 7 gobernadores presos y yo no estoy en disposición de engrosar las filas porque tengo un compromiso con este departamento, un compromiso como Guajiro, y creo que en el marco de la Constitución y de la ley, lo que podamos hacer, lo hacemos. Lo que no podamos hacer, créanme que no lo vamos a hacer. Nos duele decirlo de esta manera tan clara, pero estamos buscando estrategias que nos permitan encontrar una solución. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es que hoy no tenemos transporte escolar. Estamos explorando, y ya hemos hecho varias mesas con el Ministerio de Educación, en un apoyo técnico. Directamente el ministro atendió nuestra solicitud. Estamos con jurídica y contratación del departamento, con todos los alcaldes del departamento, de los municipios no certificados, buscando una alternativa que nos permita declarar la urgencia educativa, la emergencia educativa en el departamento de La Guajira, para poder nosotros hacer una contratación directa por 2 meses para terminar el calendario escolar del periodo y de la vigencia que va corriendo. Eso para que el sector tenga la tranquilidad de que no ha sido falta de planeación, es que no ha sido que el gobierno no ha buscado los recursos, es que no ha sido que nosotros estamos allá tranquilos mientras los niños no están recibiendo clases, porque además el que no asista nos afecta la estrategia de permanencia, pero además la nutrición. Porque el niño que no va, pues no recibe la alimentación que se le da en la estrategia de alimentación escolar. Es un tema que no nos deja dormir como departamento, pero que esperamos muy pronto, doctor Danilo, y yo quiero que usted se comprometa hoy aquí conmigo, a que muy pronto vamos a presentar una estrategia rápida que nos permita, a través de la emergencia, y es el llamado para que el sector, desde aquí hoy, presidenta, y bienvenido el alcalde de Monismo, Juan Pablo Vega, para que usted, presidenta, desde aquí hoy, y aprovecho que está un alcalde que es un alcalde que tiene vocería y tiene mucha aceptación en el grupo de los alcaldes, que nos puede servir para hacer una diligente gestión, para que los alcaldes, Juan Pablo, entiendan la situación desde el punto de vista de lo humano, del derecho a la educación. No es solamente un trámite jurídico, Daniel. Es un tema del derecho a la educación de los niños y niñas del departamento. Entonces, muy rápidamente, no tenemos tiempo. Esto debe ser muy rápido, que los alcaldes nos reunimos y que ellos en los municipios también declaren la emergencia, para que nosotros podamos muy rápidamente tener una solución. Alcalde, usted queda hoy con esa responsabilidad de que podamos avanzar para que muy prontamente recuperemos la estrategia de transporte escolar en el departamento de La Guajira. Yo quiero terminar diciéndoles algo, y es el rol del maestro. Yo no soy experto en educación, no soy pedagogo, pero fui estudiante, soy padre de familia y entiendo la importancia que tiene el sector en la formación de sociedad, en la formación del niño y de la niña, y los jóvenes y adolescentes de este departamento. Ese triángulo del docente, de la familia, del Estado, debe permanecer y fortalecerse cada día más. Ustedes, en su rol de enseñar, no solamente, lo hablaba con Edwin, no sé dónde está Edwin, de las nuevas alternativas de enseñanza del mundo, de las nuevas alternativas de enseñanza de formar seres para la sociedad, no solamente autómatas que llegan al salón a aprender 1 más 1 es 2, sino también los valores que hoy se han perdido a nivel de sociedad.
pero eso con una generación que no es igual a la mía. Eso debe estar articulado y de una manera clara para que lo entiendan así, porque piensan diferente a como pensaba yo hace 40 años que estaba en las aulas. Entonces, esa agenda prospectiva de la educación, de cómo debemos formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas en el departamento, en el país, en el mundo, yo creo que es el escenario hoy, y leí muy atento la agenda que nos va a llevar a nosotros desde el territorio, como lo dije, a presentar una agenda prospectiva, propositiva, alrededor de la educación en el departamento de La Guajira. Debió estar aquí bienestar familiar, porque a pesar de que es una estrategia de 0 a 5 años, de que se ha mirado más como un tema nutricional, tiene un componente pedagógico también dentro de la estrategia de 0 a 7, y por eso debieron estar acá, y si los podemos invitar ahorita que vengan, Danilo, para que estén acá y también compartan alguna experiencia de la educación inicial de 0 a 7, que también forman, y ustedes lo reciben a los 5 años en las aulas educativas. Podríamos hablar toda la mañana, pero la palabra lo tendrán los expertos. Yo solamente escucharé el mandato de ustedes como sector, y lo voy a tomar como un mandato, las conclusiones que estén hoy en este foro tan importante para poder seguir construyendo Guajira, construyendo educación, y que la educación deje de ser un discurso, que la educación transforma las sociedades, sino que logremos que nosotros, educando, transformemos sociedades. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor gobernador. Bueno, saludamos muy fraternalmente y de manera especial a nuestros personeros y personeras estudiantiles que también hacen presencia en este espacio de diálogo prospectivo, proactivo y propositivo, como lo dijera el señor gobernador en sus palabras. Mayra. Sí, señor, queremos darle la bienvenida al señor alcalde de El Molino, sur de La Guajira. Bienvenido a este importante evento, alcalde. Para Azodewa es importante que se superen las brechas existentes en las poblaciones céntricas y rurales, que permitan garantizar el derecho a la educación propia en el departamento de La Guajira. Además, establecer estrategias que permitan convertir la escuela en un agente de transformación social. Hacemos nuevamente el llamado a los maestros que se encuentran en la parte exterior, dando ya forma a este importante evento, ya que el foro se estará desarrollando en 4 salas de discusión. Esto a manera de ilustración para que vayamos conociendo cómo se va a trabajar de ahora en adelante. Serían 4 salas de discusión que a su vez se dividen en 4 meses de trabajo, las cuales tratarán temáticas diferentes, pero que apuntan al mejoramiento de este sector en el departamento. Así es. Bueno, vamos a tener ahora el espacio para que nuestra presidenta, Silvana de Luques, le dé su saludo. Muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo de las redes sociales. Saludo especial a las autoridades que hacen presencia hoy de los 4 entes certificados. El señor gobernador encargado, José Jaime Vega, bienvenido, gobernador. El alcalde del Molino, Juan Pablo Vega, bienvenido, señor alcalde. Damos la bienvenida especial y destacamos la presencia del doctor Marco Raúl Mejía, quien es maestro de maestro. Bienvenido, doctor Marco Raúl Mejía, quien tendrá a su cargo la conferencia central de este evento, y también damos una cordial bienvenida a todos los expertos que hacen parte de las diferentes salas y que vienen del orden nacional y del orden local. Nos orgullece aquí también tener presente a los miembros de los consejos directivos de todas las instituciones del departamento de La Guajira. Saludamos también a los representantes de las organizaciones sociales y sindicales, a los representantes de las ONG, de los partidos políticos y a las autoridades tradicionales presentes. Resaltamos la presencia de los maestros y maestras
de todo el territorio guajiro, quienes se desplazaron desde sus lugares de origen y de trabajo para estar aquí con nosotros en este evento, donde trazaremos las líneas de las nuevas políticas públicas educativas que hagan realidad la educación que queremos. Al igual, saludamos a los docentes, específicamente a los que están en las aulas día a día, quienes son los principales testigos de los padecimientos de los estudiantes y las necesidades de las escuelas. Son ellos quienes dan solución a las dificultades, son ellos quienes le reclaman a los gobiernos, exigen a los padres de familia, siembran valores y les enseñan a los niños y a las niñas y a los jóvenes a reflexionar en torno a las distintas realidades desde todas las áreas del conocimiento. En este trabajo colectivo vamos a construir rutas para la transformación de la educación y la definición de nuevas políticas públicas para el sector a partir del diálogo y la reflexión. En torno a todas las discusiones que se van a dar sobre pedagogías emergentes y transformadoras, sobre la educación inicial, sobre las brechas educativas y la educación étnica y rural. Quiero empezar resaltando que en Colombia se ha venido gestando la esperanza. El hecho de hoy contar con un gobierno alternativo, con una visión social, democrática y participativa, nos invita a abordar desde los diferentes espacios nuestras propuestas en pro del servicio educativo del departamento. En tal sentido, este foro educativo, la educación que queremos, es el escenario propicio para el diálogo y la reflexión en torno a las realidades educativas de nuestro departamento. Vemos con beneplácito cómo hoy confluyen aquí en este escenario los tres agentes responsables del proceso de formación del niño: la familia, la sociedad y la escuela. En este foro departamental, los participantes hablaremos claro sobre la situación actual del sector educativo en La Guajira, pero al mismo tiempo también vamos a presentar propuestas realizables para que la educación que queremos, y más aún, la educación que necesitamos ante tantas y tantas deficiencias que hay entre la educación que tenemos y la educación que realmente nos merecemos, especialmente en la zona rural, en la zona indígena y en la zona dispersa, donde se enseña y se aprende en ambientes escolares indignos y donde se vivencia una falsa obligación a la permanencia y al acceso en los planteles escolares que algunos escasamente solo tienen el nombre, porque en ellos todo falta y todo está por hacerse. Por eso la desesperanza aún vive en nuestra cotidianidad. No solo porque nuestros niños mueren de hambre por desnutrición, sino también porque sus espíritus y en sus corazones yace la ignominia por el mal servicio educativo que reciben, al que son sometidos en escuelas donde la carencia prima sobre la satisfacción y el deseo de un mundo mejor. Acorde con los datos estadísticos suministrados por los 4 entes certificados del departamento de La Guajira, nos llama la atención cómo el municipio de Uribia presenta una cobertura del 100% en el servicio educativo en zona urbana y un 70% en zona rural para atender la demanda escolar. Sin embargo, es el primer nivel del Estado en que se encuentran en materia de infraestructura las escuelas, no solamente en este ente certificado, sino en los 3 restantes. Las realidades de los establecimientos educativos de zona rural, zona dispersa y aulas satélites a nivel de infraestructura requieren grandes inversiones por parte del gobierno nacional y local. Actualmente encontramos, y nos van a revelar las imágenes, aulas de clase que en algunos casos son derramadas al aire libre. Podemos mostrar las imágenes donde los niños y niñas están expuestos al sol, a la lluvia y al polvo de la arena, situación que va en deterioro de la salud de nuestros niños y niñas.
cuentan con comedores escolares, ni siquiera tienen comedores escolares artesanales, donde los niños puedan recibir sus alimentos. A los niños entonces les toca consumir los alimentos sobre las piedras, sobre los palos, debajo de los árboles, en la arena, como si fuesen animales. Seres que no tienen biblioteca, ni de forma física ni de forma virtual, porque simplemente en estas zonas no hay espacios físicos requeridos y mucho menos hay acceso a la conectividad. Seres que no cuentan con baterías sanitarias, por lo tanto los niños deben hacer sus necesidades en los entornos naturales. Y en los centros donde existen las baterías sanitarias, entonces no hay agua para hacer uso de las mismas y no se pueden utilizar. Hemos encontrado comunidades de centros céntricos donde hay un solo baño comunitario, tanto para la comunidad como para los niños de la escuela. En cuanto al PAE, es contradictorio que el municipio de Uribia enuncie focalización priorizada de más del 88% de la matrícula para ser atendida por este programa, cuando el 90% de la población pertenece a la comunidad indígena. Y más aún, porque este pueblo es conocido mundialmente como el pueblo donde mueren los niños por desnutrición. Cuando la resolución 00335, en su artículo 4, criterios de priorización de sedes y grados, dice que el PAE se debe priorizar en la zona rural y que también se debe priorizar en las instituciones de zona urbana que tengan la mayor población étnica. Pero más patético aún es el caso del ente certificado del ente Guajira, que administra los 12 municipios no certificados, en donde se reporta una atención del 100% de la matrícula con este programa de suplemento alimenticio. Este cubrimiento total del programa PAE no parece ser tan cierto, porque vamos a señalar aquí la caótica situación del internado Lacho Mayapo del municipio de Manaure, donde hubo que hacer pico y placa para que los niños recibieran su proceso académico y así poder dar un día de alimentación y el otro no, un día sí y el otro no. Cuando todos sabemos que para la mayor parte de la población el suministro de este suplemento alimenticio se convierte en la única porción de comida que los niños consumen en el día. En cuanto al transporte escolar, desde las frías cifras se nos obliga la interpretación de la realidad de la educación en nuestra Guajira Amada. En Uribia, de un total de 64.990 estudiantes matriculados, solo se atiende con estrategia de transporte escolar a 9.665 estudiantes, correspondiente al 14,87% de niños atendidos, mientras que una gran mayoría de niños y niñas recorren a pie distancias hasta de 3 kilómetros diarios por vías inhóspitas y bajo el canicular sol del desierto guajiro, para poder acceder a su proceso de formación. Anotando además que en épocas de inviernos las vías o las trochas se deterioran, se convierten en riachuelos, en charcos, que evitan el acceso del transporte escolar a las comunidades. Dejando al descubierto esta situación que en el departamento de La Guajira, la zona rural y la zona dispersa no cuentan con vías de acceso aptas para la movilidad. La deficiencia en materia de transporte se hace visible aún más y notorio y muy deprimente en los municipios no certificados y administrados por el gobierno departamental, donde la priorización fundamental, la estrategia de acceso al transporte escolar es de la atención del 8,83% de los niños, dejando sin ninguna posibilidad de acceder a la escuela a través del medio de transporte escolar a más de 82.169 niños y niñas. Anunciamos que desde hace meses esta población no está atendida por el servicio de transporte escolar, hecho que conlleva a las bajas cifras de permanencia en la escuela. Tenemos dos
certificado sin la prestación del servicio. Ante esta situación, algunos niños usan la estrategia de subirse en la parte posterior de los vehículos sin ser notados, corriendo el riesgo de un accidente o poniendo en riesgo su vida. Todo por el deseo de llegar a las aulas de clase y recibir su proceso de formación. En los entes certificados de Riohacha y Maicao, las cifras de la prestación del servicio de transporte siguen siendo patéticas. Solo en este último municipio es inaudito que se atiendan 2.136 estudiantes, equivalente al 4,27%. Es decir, que el 95,73% no recibe beneficio de esta estrategia de acceso. Mas, sin embargo, los niños siguen en la búsqueda de satisfacer el sueño perdido de una educación transformadora. De otra parte, no menos grave es la deplorable situación que viven los docentes sometidos a la rígida norma de las relaciones técnicas descontextualizadas que nos obligan a atender de 30 a 50 niños en el aula sin las mínimas condiciones, donde concurren estudiantes de primero a quinto grado. Al lado de padecer la desatención de sus derechos mínimos en salud y bienestar social, sentidamente violentados de manera particular, hay más de 3.500 maestros indígenas nombrados en propiedades del año 2017, quienes absurdamente padecen de la negación de sus derechos salariales y prestacionales a merced de la opresión y la afrenta de las autoridades tradicionales, quienes dan el aval para que el docente pueda mantener la estabilidad del empleo en su territorio. Otro aspecto que hace que nuestra niñez y nuestra juventud reciba una mala educación es que, además de los problemas señalados anteriormente, la jornada escolar se ve paulatinamente interrumpida una y varias veces por los faltantes de docentes. Las necesidades de crear plazas se ve reflejada en la robusta nómina de horas extras en los establecimientos educativos, los cuales no cuentan con el personal suficiente, ni docente ni administrativo, para el desarrollo de su proceso. Finalmente, como organización, valoramos la propuesta del Sistema Indígena Propio, SEI, como la reivindicación de los pueblos, y le apostamos a la educación propia como un derecho constitucional. Sin embargo, frente al documento presentado por la CONCEPI y que está a la espera de la firma del Ministerio de Educación Nacional, tenemos reparo en el orden legal y sustancial, que puede dar al traste con su legalidad por los factores de unidad de materia y regulación de derechos fundamentales que implican la vulneración de los derechos laborales y las garantías sociales concebidas y avaladas en los nombramientos de los educadores por parte del ente territorial certificado. Consideramos necesario nuestro aporte al documento ya elaborado para poder ajustarlo o reforzarlo con el noble propósito de que el SEID obedezca y cumpla con los fines de concordancia con las realidades sociales y culturales que sobre educación demanda la Constitución Nacional. Por todo lo anterior, se hace necesario que se plasme en las memorias de este evento las líneas gruesas que puedan ser llevadas al Gobierno Nacional para que se articulen en el plan de desarrollo y así poder garantizar para La Guajira una mayor inversión en infraestructura, la universalización del PAE, la ampliación de la cobertura del servicio de transporte, la inversión en formación docente, la ampliación de la planta docente y del personal administrativo, la mejora de las relaciones técnicas y el fortalecimiento del proceso del desarrollo autónomo de las escuelas, mediante la construcción e implementación de currículos propios con garantías del derecho a la educación, que requiere inicialmente un soporte financiero por parte del Estado. De ahí la importancia de la modificación del Sistema General de Participaciones para que haya un cambio estructural, un cambio real, y para que no se siga prestando una atención educativa mediante el pago de unidad por cápita.
Sabemos que hay dificultades en el sector como infraestructura, paz, transporte, conectividad, entre otras. También sabemos que hay deudas históricas. Sabemos que las deudas históricas son con los niños y niñas en torno a la vulneración de sus derechos. Sobre todo de los niños que presentan problemas de nutrición por la carencia de los micronutrientes, quienes con dificultad acceden al preescolar, algunos con problemas de atención cognitiva, luego avanzan a la básica. Aquellos que logran permanecer en la escuela son pocos, los que llegan a la universidad. Debemos entender que no estamos solos en el departamento de La Guajira y que aquí también se podrán generar propuestas que conlleven a que se cumpla el mandato constitucional en torno a la educación. Señor gobernador, señores alcaldes, queridos maestros, en nuestras manos está el futuro de estos niños y niñas, a quienes soñamos con grandes conocimientos y buenas enseñanzas, para que de sus manos La Guajira surja en todos los ámbitos y alcance un desarrollo social y económico que haga de nuestra sociedad una sociedad digna. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Lo anteriormente expuesto por nuestra Presidenta señora de Luques resignifica el propósito y la pertinencia de este espacio de diálogo y concertación para construir la educación que queremos en el departamento de La Guajira. Resaltar además que eso que mostró, esa realidad y ese contexto que mostró nuestra Presidenta aquí hoy, también fue mostrado y visibilizado en el Senado de la República en la pasada audiencia pública que fue convocada por la senadora Sandra Áñez el día pasado. Visibilizamos esa situación a nivel nacional y esperamos ahora que se generen acciones desde el gobierno central, desde el gobierno local, los gobiernos locales, los alcaldes, los secretarios de educación y nuestro secretario de Educación departamental, nuestro gobernador, para que se prioricen situaciones tan urgentes como lo es el hecho de que hoy, iniciado ya el último trimestre del año, no se le esté garantizando el transporte escolar a más de 9.000 niños y niñas. Es una urgente necesidad que debe ser resuelta por usted, señor gobernador, y por usted, señor secretario de Educación. Esperamos con la mayor diligencia del caso se pueda soslayar ese problema tan álgido que hoy pone en riesgo la integridad de nuestros niños y niñas por la accidentalidad que se ha venido disparando por los transportes no convencionales de estos hacia sus escuelas. Maya. Sí, señor, luego de haber explicado la metodología de trabajo para la jornada de hoy, debemos dar la bienvenida y agradecer además la presencia de maestros expertos en las diferentes áreas a tratar durante el foro. Que en la sala 1, en la primera sala, se va a tratar el tema de educación inicial. Allí van a trabajar los expertos, los Andrea Arias, Mara Murillo y Luis Edgardo Salazar. Ellos van a ser maestros que van a dirigir la sala 1. Y así vamos a ir haciendo poco a poco. Luz Andrea Arias. La profesora Mara Murillo y el profesor Luis Edgardo Salazar. Pronto estará aquí con nosotros. Les agradecemos su presencia en este evento. Igualmente en la sala 2, que vamos a tratar el tema de brechas educativas, estará el profesor Miguel Ángel Pardo. Nos acompañará también el profesor Alfonso Acuña, los maestros Eider Fajardo, que se encuentra entre el público, profesor Eider Bienvenido, y el profesor Fabio Herrera Martínez, también miembro de Asodegua y miembro de la Federación de Educadores de Colombia. En la sala 3 estarán dirigiendo los expertos Aníbal Mercado,
se encuentra aquí también entre el público. La profesora Farideh Spitre, Yanel García, por favor, profesora Yanel. La profesora Irina Sarmiento, que también se encuentra entre nosotros, ampliamente conocida como directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira, y el profesor Fabio Montero Maro. Mientras tanto, en la mesa 4 estará el reconocido pedagogo Marcos Raúl Mejía Jiménez, que también nos acompaña en la mañana de hoy. El profesor José Pimienta, ya está con nosotros el profesor José Pimienta. Alfonso Barros, acá está el profesor Alfonso Barros del público, muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Maribel Polo, profesora Maribel Polo, y María Eugenia Londoño. Bienvenida. Serán las personas que dirigirán cada una de estas salas. Por supuesto, cada sala se dividirá en 4 mesas de trabajo. Como ya habíamos explicado esto, para ir dando a conocer la metodología de trabajo, para ir tratando de concientizarnos, saber cómo vamos a trabajar. Damos también la bienvenida al auditorio al honorable concejal del distrito de Riohacha, Charles Aguilar Medina, quien también pertenece a la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira, ASODEGUA. Bienvenido. Saludamos también a la experta Astrid Coronado, que se encuentra entre nosotros. Muchas gracias por estar aquí en este importante evento sobre la educación que queremos y la educación que merecemos en el departamento de La Guajira. Así es, Mayra. Ha trazado usted entonces la hoja de ruta que va a direccionar el trabajo en el día de hoy en este magno evento del Foro Educativo por la Educación que queremos. Bueno, a continuación tendremos la exposición magistral del conferencista central de este evento. Él es Marco Raúl Mejía. Lo invitamos entonces. Abajo la falta de financiación a la educación colombiana. Le damos la bienvenida al experto pedagogo Marco Raúl Mejía, un docente colombiano que se ha dado a conocer por su amplio trabajo en la pedagogía. Muy buenas herramientas de trabajo que tiene el profesor de su autoría, por cierto, un gran investigador a nivel nacional. Buenos días. Buenos días.